Muy buenos días con todos los señores y señoritas de la asignatura de Introducción a la Ingeniería Electromecánica, siendo hoy un día martes 8 de septiembre del 2020, damos inicio a la clase número 33, correspondiente a la semana 17. Básicamente estamos en la etapa final, entonces yo quería de antemano terminar con esta partecita que me pareció bastante interesante. Yo les había incluido el día de ayer, bueno, en el transcurso de estos días que me estaban solicitando la información, que de pronto se me traspapeló alguna información, por eso es que no le pude poner desde el día viernes que se les había prometido realizar compartir esa información. Pero bueno, en realidad es información que ya hemos venido revisando, pero me pareció interesante compartirles esta información, que es bastante básica, ¿no? Sí, es muy general, pero en realidad yo considero que cuando se hacía las tareas presenciales, se había compartido esta información. Yo creo que resultó de bastante beneficio, sobre todo para el interés y motivación de lo que forma parte la obtención, ¿no? La obtención de energía eléctrica. Básicamente es desde donde es el génesis de la energía eléctrica, ¿no? Sí, en las centrales de generación. Habíamos hablado muy rápidamente, pero habíamos planificado también para el día de hoy hacerles una evaluación. Esa evaluación está aproximadamente desde las 7:30. En realidad, esa evaluación había considerado en un inicio subirle como preguntas, ¿no? Como un cuestionario, como se ha acostumbrado tanto en la unidad uno como en la unidad 2. Sí, subiéndoles al Moodle, pero más bien había yo considerado como para yo tener también una evidencia de las cosas que hemos hecho. Sí, yo les he subido un PDF, tal cual como se ha venido realizando de la manera presencial, para no perder ese roce, esa, ¿qué sería? Ese acercamiento de lo que significa realizar un tipo de evaluación. Sí, entonces ya había recopilado información de los semestres anteriores y he visto que ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de poder conversar con chicos que han sido mis alumnos y en realidad ha servido mucho. Sí, la desventaja es de que no pudimos hacer una visita técnica, desde luego, no era muy saludable, ¿no? Hacer un acercamiento a las empresas como se venía acostumbrando a hacer siempre en esta asignatura. Hacíamos dos visitas, una visita a todo lo que se refiere a una instalación netamente o completamente eléctrica, como era visitar una central hidroeléctrica que está muy cerca de la ciudad de La Tacunga, así como también ingresar a Novacero, que es una empresa dedicada a la obtención desde la fundición, la laminación, el perfilamiento de todo lo que son varillas, perfiles, etcétera, etcétera, en la parte mecánica. Entonces hacíamos estos dos tipos de tratamiento, ¿sí? Y resultaba muy beneficioso. Tanto los estudiantes, en el caso como en el mío propio, era muy interesante ver cómo los estudiantes se motivaban y sabían perfectamente hacia dónde se van a encaminar. ¿De acuerdo? Entonces, yo había considerado ponerles algunas preguntas. En realidad, las preguntas básicamente lo que van a hacer es a tratar de observar de lo que tenemos de información y lo que les voy a compartir. Sí, vamos a revisar específicamente los datos que necesitamos tanto para la evaluación como para que se pueda entender. ¿De acuerdo? Dicen, producción y obtención de energía eléctrica. Miren, esta es una de las grafiquitas más centralizadas de lo que en realidad, cómo nosotros en nuestros hogares obtenemos energía eléctrica. ¿Cómo es el tratamiento? A pesar de que ya lo hemos hecho, sino que como en esta asignatura ustedes se darán cuenta que vienen diferentes tópicos, ¿no? Sí, intentamos de alguna manera resumir detalles mecánicos, eléctricos, electrónicos y sobre todo también en las competencias blandas. Entonces, regresando a nuestra parte técnica, sí, es muy interesante, ya van a darse cuenta de lo que se trata esto. Para obtener energía en nuestros hogares, ¿sí? Parte desde una central de generación de diferente manera, ¿sí? Hay plantas, como hemos visto, hidroeléctricas, plantas, por ejemplo, térmicas, geotérmicas, ¿sí? Que utilizan turbinas, que utilizan vapor, que utilizan energía eólica, energía solar, etcétera. Este principio es el que se fundamenta aquí. De aquí nace, ¿no es cierto? Es el génesis de la obtención de energía eléctrica. Luego es importante, de alguna manera, ya que estos lugares están alejados, ¿no? Si le vemos de pronto este espacio medio de un color azulito, sí, esto hace referencia, ¿no? O nos quiere de alguna manera enunciar de que necesitamos, en el caso de una central, tanto para a una planta nuclear como para una planta de vapor,
como para una central hidroeléctrica, ¿sí? La materia prima es el agua. De alguna manera ocupamos, es importante la obtención del agua. Entonces, por eso que cerca de una central de generación siempre existe un embalse, ¿no es cierto? Un lugar en donde que se encuentra acumulado el caudal, el flujo, el volumen necesario para poder esto mover turbinas y obtener energía eléctrica. Una vez obtenido, nos encontramos con una subestación, mire, eso es lo que normalmente nosotros acostumbramos a ir a ver. Este espacio de aquí, desde la zona de generación hasta la zona de envío y transmisión. Entonces, esta es una zona de subtransmisión, perdón, de transmisión, ojo. Se utilizan las torres, como algún rato ya habíamos visto estas grafiquitos, y van llevando, ¿no es cierto? Se cruzan cordilleras, se cruzan montañas, hasta acercarse a las ciudades. Sí, estas no es que están cerca de las ciudades, o muchas de las subestaciones, sí, debido a que al crecimiento de la población, básicamente varias de las subestaciones, yo diría con tecnología de pronto de los 70, de los 60, se encuentran cerca de las ciudades. No es porque se ha diseñado de esa forma, sino que el crecimiento de la población ha hecho de que estas ciudades, muchas veces, por ejemplo en Quito, en las grandes ciudades, varias de las subestaciones se encuentran por el centro, ¿no es cierto? Se encuentran cercano a la población. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Tacunga y en la mayoría de los centros históricos también existen subestaciones. Pero ¿cuál es la característica de estas subestaciones? Que están soterráneas, es decir, que son subterráneas. Nosotros no tenemos, por ejemplo, no le observamos, pero en realidad evidentemente existen lugares estratégicos con las medidas y los cuidados necesarios para que la gente no se acerque mucho, ¿no? Simplemente lo que le dejan es, se encuentra en un lugar subterráneo, sí, y ponen las medidas precauciones, ponen algún dispositivo como hasta cierto punto, por ejemplo, como estético, con la finalidad de que la gente logre separarse, no se acerque, sí, tenerle un cuidado y respeto, ¿no? A este tipo de subestaciones, que en la mayoría de los centros históricos sí se encuentran de manera subterránea. Finalmente tenemos la zona de distribución, donde que ya se distribuye a los diferentes lugares, a las diferentes fábricas, industrias, en el área, como hemos visto, ¿no es cierto?, en tres áreas que básicamente se ha dividido. Se han dividido en el área domiciliaria, en el área comercial y en el área industrial. Sí, también existe una categoría exclusiva, por ejemplo, dentro de las empresas de distribución, que se les conoce como los grandes consumidores. Sí, entonces dentro de esos están industriales que han sido, ¿qué sería? Categorizados como unos consumidores especiales, les dan un tratamiento especial, ya que, sobre todo con el tema de los reactivos, ¿no? Sí, entonces ellos hacen un cuidado especial para, o con la finalidad de poder brindar el servicio de energía eléctrica para que ellos se encarguen de realizar el cuidado y la compensación de los reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este dibujito, básicamente ese es el detalle. Sí, tener en cuenta esos elementos, ¿sí? Entonces, se va a hacer una preguntita, por ejemplo, de alguno de estos elementos, de varios de los elementos o todos los elementos. Simplemente como identificación, ¿no? Identificación de los mismos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, sí, de pronto un pequeño resumen de lo que algún rato de pronto se hizo. ¿Qué tipo de centrales? ¿De qué manera se puede obtener energía eléctrica? Utilizando centrales termoeléctricas. Una de las más comunes, ¿no? Y de pronto hasta resulta ser medio turístico, es cuando se viaja uno a Esmeraldas. Espero que todos hayamos tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando llegamos a Esmeraldas y viajamos hacia la zona de Tonsupa, la zona de Aracames. Entre Esmeraldas y Tonsupa, sí, hay dos empresas grandes, bien fuertes, sí, que se puede decir son íconos, son industrias que fortalecen la economía del Ecuador. Una de ellas es la refinería de Esmeraldas y otra es la central termoeléctrica. ¿Qué utilizan ahí? Utilizan vapor. Y para poder obtener vapor, es evidentemente lo que se necesita es agua. ¿De dónde nosotros sacamos el vapor? Del agua, ¿no es cierto? Sometiéndoles a elevadas temperaturas. De ahí es que se obtiene lo que se le conoce como centrales termoeléctricas. Hay otras que, por ejemplo, no utilizan vapor, utilizan combustibles y se les conoce como turbinas a gas. Otras utilizan exclusivamente carbón, que se les conoce como carboeléctricas. Otras utilizan motores de combustión para generar el movimiento muy similar a los motores de los camiones, de los trailers. Entonces, eso es lo que le da movimiento. ¿Quién le mueve eso o quién le da la fuerza o la energía necesaria para que pueda mover la turbina? ¿Quién? Un motor de combustión. Sí. Entonces, son motores que ya no se les... Son similares, por no decir, son iguales a los motores de los camiones, de los trailers, con la única finalidad de que no son dinámicos, ¿no es cierto? Sí, son estáticos, son máquinas estáticas, estacionarias.
También existen de ciclos combinados. Ustedes han de ver esto un poquito más en detalle en la asignatura de centrales. Centrales geotérmicas que se utilizan, ¿no? La acumulación térmica almacenada en los centros, en lugares especiales, ¿no? Donde que se les conoce las famosas termas. Sí hemos de haber escuchado, por ejemplo, las termas como las termas de Papayaca. Por ejemplo, aquí cerca de nuestro sector, en la provincia de Cotopaxi, hay unas termas que se les conoce las termas de Aluchán. Hay unas termas que están en la parte norte del país, que se le conoce como las termas de Mira. Y hay algunos lugares, ¿no es cierto?, en donde que existen acumulaciones, como se puede decir, de ahí se puede sacar la ventaja de que en nuestro país, por ejemplo, estamos nosotros en una cadena montañosa, ¿no es cierto?, volcánica. Entonces se aprovecha la energía acumulada en el interior de la Tierra. Hay un proyecto grande, ¿no? Donde que el país le puso mucho empeño, mucha dedicación, especialmente en la parte norte del país, en la zona del Carchi. Entonces ahí están haciendo un estudio, la verdad, hasta hace unos 5 años estaban en el anteproyecto, ¿no? Para poder implementar y obtener una central geotérmica. Centrales nucleares que no es muy común en nuestro medio, más bien son comunes, por ejemplo, en las áreas desérticas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en los países nórdicos, en los países del norte de Europa. Sí, entonces usted sí debe haber escuchado, por ejemplo, el famoso tema, la explosión de Chernobyl, ¿no es cierto? En donde que básicamente fue un descuido, hubo alguna mala operación, ¿sí? Y estalló, fue una de las explosiones que más desastres produjo en el mundo, ¿no? Sí, entonces ahí está, por ejemplo, uno de los descuidos. Hay videos muy interesantes acerca del tema. Si nosotros le vemos dentro del punto de vista técnico, ahí está la funcionalidad y la aplicación de una central nuclear. Evidentemente que hay que ver los desastres que produjo y evidentemente para tener el cuidado respectivo, ¿no? Y lo que nosotros en nuestro país se ha destacado, se ha utilizado muchísimo lo que son las hidroeléctricas, muy empleadas, muy utilizadas, porque se aprovecha ¿qué se podría decir? La geografía nuestra, ¿no es cierto? Las montañas, se aprovecha las cascadas, los caudales, los ríos que pasan por nuestro sector, ¿no es cierto? En el caso de, no, de nuestro callejón interandino, ¿no? Y la generación distribuida, fuentes alternas. Entonces aquí está, como habíamos comentado en un inicio, era simplemente como para poder nuevamente realimentar, ¿no es cierto? Reajustar de pronto detallecitos que son importantes que tengamos en cuenta, como son una de las fortalezas de la carrera, es dedicarnos a esta área, ¿no? Como son fuentes alternas, eoeléctricas, biomasa, fotovoltaicas. Entonces, los nuevos proyectos, ¿no? Las nuevas implementaciones, los estudios, que se van a realizar, ustedes se van a encontrar en algunas de las asignaturas. Yo considero de que hay que sacar el mejor provecho. Unos dos profesionales, unos dos compañeros vinieron del extranjero, ya le han de conocer ustedes a unos dos doctores, un doctor y una doctora, vinieron de Chile, básicamente haciendo una especialización, sacando un doctorado en esta área, ¿no? Entonces, el doctor Diego Ortiz es el que les compartirá esta información, ya no solo como un conocimiento general, sino que ingresarán a hacer ahí un estudio más dedicado. Sí, empezarán desde la modelación, empezarán desde la selección de los elementos, sí, el estudio un poco más específico de cada uno de estos elementos. Ya le van a ver que es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una señal termoeléctrica. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, puede ser definida como un conjunto de elementos cuyo propósito es obtener energía a través de un proceso que consiste en tres etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, las térmicas? Existen convencionales. La primera etapa consiste en quemar un combustible. Mire, se recuerdan que yo les decía que se obtiene vapor, ¿no? Pero para poder calentar el agua y obtenerla en vapor, ¿qué necesitamos? Combustible. Sí, necesitamos la llama, la presencia de una llama. Y ustedes saben que para poder obtener llama necesitamos de tres elementos, ¿no es cierto? Sí, el combustible, el comburente y la chispa. El combustible en este caso va a ser cualquiera de los que se emplean. Diésel, el mismo petróleo, sí, pueden utilizar gas. Por ejemplo, como comburente se utilizar evidentemente va a ser el oxígeno y la chispa, la presencia de la chispa para que se pueda activar y encender y formar parte de la llama, ¿no? También se utiliza carbón, como vemos aquí, petróleo, etcétera. La segunda etapa consiste en que este vapor someterle a alta presión con la finalidad de que choquen los álabes y los pueda mover a una turbina. ¿Sí? Las etapas de generación, como vemos dentro de la tercera, y hemos visto de que explota, empuja, desplaza, ¿no es cierto? Y ahora sí, el vapor es condensado, ya se ha utilizado,
Sí, ya lo hemos utilizado el vapor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Este vapor necesitamos ahora refrigerarle, porque en las bombas, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza ahí, por ejemplo, el fluido, pero de manera líquida, ¿no? Sí, si nosotros le enviamos como vapor, va a existir cavitación y se va a dañar. Entonces, por lo tanto, necesitan refrigerarle para nuevamente condensarle, regresarle a su formación de agua, ¿sí? Y evidentemente utilizarle o reutilizarle el agua. Miren, este es un detalle bastante interesante. Vamos a detenernos un poquito aquí solo para poder observar cómo son los cambios energéticos, ¿no? Por ejemplo, existen la presencia de combustibles, ¿no? Sí, entonces ya hemos hablado varios combustibles que se emplean. Aquí están todos basados en la obtención de las energías no recuperables, como es, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Para poder obtener combustión, necesitamos de un tipo de energía. ¿Cómo se llama? Energía química. Sí, es la conversión, ¿no es cierto? Es la conversión de lo que nosotros tenemos en combustible. Ahora queremos una combustión, ¿sí? Entonces, una vez que se provoca la chispa, ¿qué es lo que se obtiene ahí? Es la energía de manera química, ahora se ha vuelto combustión. Pero resulta ser de que esa combustión yo quiero es utilizar para poder calentar. Entonces aquí la llama, el fuego, vamos nosotros a utilizarlo como energía calorífica. ¿Con qué finalidad yo quiero esa energía? ¿Con qué finalidad yo quiero aprovechar el calor que puede brindarme, por ejemplo, la llama? Con la finalidad de poder evaporar el agua. Sí, es muy elemental esto, ¿no es cierto? Sí, entonces yo utilizo la energía calorífica de la llama para poder calentar el agua. Una vez que ya se caliente el agua, ¿qué necesitamos? Formado el vapor, una vez que se forma el vapor, vamos a convertir. ¿Qué vamos a convertir ahora? La energía calorífica lo vamos a convertir en energía cinética. ¿Mediante qué? El movimiento de la turbina. ¿Sí? Entonces, toda esa energía del vapor manipulada, desplazada, ¿no es cierto? Sí, de una manera que por tuberías, que se puede incrementar la velocidad del fluido. ¿Con qué finalidad? De poder subir, perdón, con la finalidad de poder mover una turbina. Entonces se mueve la turbina. Una vez que se mueve la turbina, es nuevamente una conversión de que de energía cinética ahora en energía mecánica. ¿Por qué? Porque la turbina ha girado. Este es el eje de la turbina, ¿sí? Y una vez que gira, ya estamos en la energía mecánica. Este acople, ¿a dónde se va a enviar? Se va a enviar a un generador. Ustedes se recuerdan que nosotros ya vimos cómo se obtenía la fuerza electromotriz. ¿Se recuerdan? Que teníamos un ejecito que lo que en el interior, por ejemplo, de un campo magnético, cortaba unas líneas de fuerza, ¿no? Y esas líneas de fuerza se cortaban y se inducía un voltaje en los bobinados de un alternador. Y ese alternador era el generador. Entonces, por lo tanto, esta energía mecánica, ahora ya, ese movimiento, ¿no es cierto?, de la energía mecánica, se obtiene energía eléctrica. Y evidentemente esa energía eléctrica se necesita transportarla. ¿De acuerdo? Entonces vemos los cambios de energía, ¿no? Lo que se le conoce normalmente como las etapas de generación. Entonces repetimos para que tengamos claro, ¿ya? Utilizamos diferentes combustibles. ¿Qué se logra de los diferentes combustibles? Nosotros sacamos de cada uno de los combustibles la energía química. Ustedes se dan cuenta de que todo tipo de combustibles son CH, ¿no es cierto? Es la combinación de carbono e hidrógeno en diferentes condiciones. Puede ser un C6H6, un C2H2, dependiendo del tipo de combustible, ¿sí? Si existe un diésel, es una gasolina, si es un éter, si es el mismo petróleo, etcétera. ¿Qué es lo que es un combustible? ¿Qué es lo que se logra de los combustibles? La energía química se aprovecha, se convierte en combustión. Esta combustión, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es calentar agua. ¿Cómo se llama ese calentamiento de agua? Se llama energía calorífica. La conversión de la energía química, ahora estamos en energía calorífica. ¿Qué logro con esto? Evaporar el agua. Una vez evaporada el agua, ¿qué es lo que hago? Toda esa energía acumulada en calor, ahora la aprovecho en energía cinética de movimiento. Con eso logro que se muevan las turbinas. El momento de que el eje de la turbina es girado, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo ese vapor choca contra los álabes y comienza a mover la turbina. ¿Qué es lo que logro ahí? Conversión a energía mecánica. Y esa energía mecánica se aprovecha el movimiento del rotor, vuelvo y repito, perdón, se aprovecha el movimiento del rotor y se incluye, perdón, en el interior, por ejemplo, de un campo magnético se induce una fuerza electromotriz.
¿Qué es eso? La conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Y ahí obtenemos ya la energía que necesitamos. Y utilizamos los postes, los medios necesarios para poder transportar y acercarnos a nuestros hogares. ¿De acuerdo? Miren qué bonito que es esto. Sí, vamos a ver algún detalle más que es lo que a nosotros nos interesa. Este dibujito no es otra cosa que el aprovechamiento del vapor. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este tipo de ciclo, ustedes van a ver en una materia que se llama termodinámica. ¿En qué consiste este ciclo? Consiste este ciclo en aprovechar las diferentes etapas para poder obtener vapor y nuevamente convertirla en agua. Se utiliza un caldero, hablemos como una olla de presión gigante. Se aprovecha el calentamiento, aquí estamos, imagínense, aprovechándose el calor que sería desprendido de manera química del combustible, se calienta el agua. Ese calor, ese incremento de temperatura se obtiene vapor y ese vapor choca contra los álabes de la turbina. Se obtiene energía mecánica y esa energía mecánica por el movimiento rotacional se convierte en energía eléctrica y luego si le transportamos. Pero resulta ser de que este vapor no le podemos enviar directamente al caldero. ¿Qué necesitamos? Enfriarle. A esto se le conoce la etapa de condensación. Entonces, lo que se logra en la condensación es un intercambio de calor. ¿Sí? Se envía un fluido de manera hidráulica, ¿no es cierto? Con bombas. Y la finalidad es convertir todo el vapor que sale de esta manera en agua. ¿Sí? Todo esto son 4 etapas. La etapa de calentamiento, se obtiene el vapor, se aprovecha esa energía, ¿sí? La energía calorífica se aprovecha en este caso en energía rotacional cinética, se convierte en energía mecánica y luego en eléctrica. Nuevamente, regresamos, pero como agua, ojo. Pero lo que está saliendo de aquí es básicamente una combinación entre vapor y agua. Entonces, toda esa presencia de vapor necesitamos nuevamente convertirle en agua. ¿Cómo? Mediante un intercambiador de calor, que se llama condensador. Muy bien. Entonces, esta es la manera eh, de poder obtener energía eléctrica, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utilizan los gases combustionados. Mire. Sí, entonces, ¿en qué consiste este? Mire, existen gases de escape, existen una turbina, todo es similar, ¿no? ¿En qué consiste? Aquí tenemos un compresor, aquí existe el combustible, mire. Y lo que consiste, se absorbe el aire, ¿sí? Y una vez que se absorbe el aire, existen, por ejemplo, inyectores, ¿no? Estos famosos inyectores, lo que se aprovecha es la energía del combustible, ¿sí? Entonces aquí tenemos la mezcla, ¿no es cierto? Combustible-aire similar a de un vehículo. Y lo que provocan los gases combustionados es provocar movimiento. Ese movimiento rotacional lo que lo hace es una turbina. En el lado izquierdo, como le vemos aquí, son los compresores. ¿Qué es lo que se logra con los compresores? Es disminuir. Se dan cuenta que aquí existe como un cono, ¿no? Sí, entonces aquí lo que se hace es aprovechar, mientras más se va acercando a las cámaras de combustión, el área se va disminuyendo y por lo tanto la presión se incrementa. Lo contrario que sucede en la turbina, ¿no? Aquí le podemos ver que la turbina básicamente es como que tuviéramos un diámetro constante, pero en realidad es variable. Sí, es un diámetro completamente contrario al del compresor. Mientras este es un conito, este también es un cono, pero de manera contraria. De tal manera que se aprovecha aquí la energía cinética y los gases simplemente son eliminados al medio. Esto es el funcionamiento de una turbina a gas. ¿Sí? ¿Qué otro detalle más que es importante que lo observemos? Bueno, aquí son ciclos combinados que en realidad no lo vamos a hacer con mayor detalle porque se requiere un poquito más de tiempo. Aquí, vean, mire, aquí hay una energía que se utiliza de los yacimientos geotérmicos, ¿no? Utilizando la energía acumulada en el centro de la Tierra. Como le decíamos que mire, es como que estamos dentro de nuestra cadena montañosa, ¿no? Sí, entonces toda la energía acumulada se lo canaliza de buena manera, miren, en estos espacios de tal manera que no se aprovecha directamente, ¿no? Básicamente es la radiación que genera el magma desde el centro de la Tierra, ¿no? Se canaliza para poder obtener toda esa energía acumulada de manera controlada y obtener energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la geotérmica. Bueno, hay algunos yacimientos, hay algunas ventajas, los aprovechamientos de los países que más aprovechan, ¿no? Toda la energía geotérmica. Por ejemplo, dice Argentina, Australia, China, El Salvador, Francia, varios de los países que se muestran aquí. Nosotros básicamente estamos en la parte inicial, ¿no? Por eso es que no nos consideran como unos países geotérmicos. Otro de los países que utilizan muchísimo es en México también, ¿no es cierto? Países que se encuentran cerca de la cadena montañosa.
Vamos a ver lo que nos interesa. Por ejemplo, veamos detalles de nuestra central hidroeléctrica. Veamos, aquí está la central hidroeléctrica. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Es una planta que utiliza energía potencial del agua almacenado en un recipiente. Bueno, en este caso va a ser en un embalse, en un lago, que se encuentra a una elevación mayor. ¿Sí? Para que exista movimiento de la turbina necesitamos presencia de presión. ¿Cómo logramos presión? Con altura. ¿Sí? Entonces, a mayor altura, mayor presión hidrostática. Por lo tanto, el agua fluye, dice, por una tubería que se le llama tubería de alta presión. Llega a una turbina y lo hace girar. Entonces, se convierte toda la energía potencial acumulada por el desnivel del agua, se convierte en energía cinética. Y esa energía cinética en energía mecánica y evidentemente la mecánica en eléctrica. Es decir, que existe una transformación de energía de mecánica a eléctrica, como hemos venido insistiendo. ¿Sí? Ahí está básicamente un pequeño corte, ¿no? Un pequeño corte. Ustedes ya han de ver los cortes, lo que se refiere en dibujo técnico, a lo que es una central hidroeléctrica. Miren, aquí está el reservorio, toda el agua acumulada. Y si se dan cuenta, la turbina está a una altura menor que el reservorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad se lo hace eso? Para poder obtener energía cinética. ¿Y cómo logramos la energía cinética? Con altura. Y esa altura, ¿quién le brinda? El embalse. Entonces, toda esta tubería se le canaliza, ingresa a la turbina, el movimiento de la turbina se convierte en energía mecánica y esta en eléctrica y se obtiene energía para el transporte, ¿no es cierto? Mediante las torres de transmisión, etcétera. ¿Por qué también se le conoce a este tipo de generación, por ejemplo, limpia, sostenible? ¿Sí? Porque el agua que se le embalsó, que se le acumuló, nuevamente regresa al cauce del río. Entonces, por lo tanto, no se ha provocado daño ambiental. ¿Sí? Simplemente se utilizó las conversiones de tipo de energía y regresa al medio sin ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, de igual manera que ya existe otro corte bastante similar de lo que forma parte el embalse. La altura por energía potencial lo mueve, se convierte en energía cinética, está en mecánica y nuevamente regresa al río. ¿Sí? No hay ningún problema. Aquí hay algunas ventajas. Es una energía limpia, autóctona, propia, se ha utilizado muchísimos años. Depende de condiciones climáticas, eso de pronto para nosotros viene a ser un factor que hay que tomar en consideración. ¿Sí? Entonces habrá temporadas en donde exista estiaje, porque si no llueve, sí existe daño, sobre todo a la parte de las, de la montaña en las alturas, cuando existe daño ambiental. ¿Qué es lo que provoca? Provoca de que no exista la presencia de los pajonales, en donde se van acumulando las microgotitas de agüita para luego que se condense y obtener el agua necesaria para lo que necesitamos en las centrales, ¿no? ¿Sí? No provoca impactos en el medio ambiente, produce pérdidas en el suelo productivo muchas veces. Bueno, entonces aquí hay algunos detalles que forman parte de las ventajas y desventajas. La energía solar, aprovechamos la radiación solar, ¿sí? La energía que tenemos aquí, por ejemplo, celdas fotovoltaicas. Entonces, básicamente, son detalles que vamos a aprovechar de una manera muy interesante y como vuelvo y repito, esto se empleará, por ejemplo, con gran especificación en el resto de asignaturas. Se transportan, ustedes se recordarán que nosotros habíamos hablado, sí, se dan cuenta aquí que existen para transmisión, cuando hemos hablado de transmisión, subtransmisión y distribución. En transmisión, siempre y cuando los niveles de tensión sobrepasen los 230.000 voltios. Nosotros en nuestro medio tenemos de 500.000. En subtransmisión, sobre los 69.000 hasta los 230. Entonces, cuando hablemos en niveles de tensión más de 230.000, se habla de transmisión. En espacios, por ejemplo, más de 69.000 y menos de 230, subtransmisión. Y todo lo que nosotros empleamos, por ejemplo, en nuestros lugares cercanos a los usuarios, ¿cómo se les llama? Bajos voltajes y zonas o áreas de distribución. ¿De acuerdo? Este tipo de detallecitos he tratado de brindarles como una especie de un conocimiento, no diría superficial, sino que más bien que tengamos el espacio necesario como para poder entender lo que en realidad representa producir y generar energía eléctrica. ¿De acuerdo? Sí. Yo quisiera que por favor revisen este detalle, este mismo material yo les he subido con la finalidad de que exista mayor, ¿qué sería? Mayor facilidad en la manipulación de esta información en la evaluación que vamos a hacer. Sí, entonces yo quisiera que por favor ingresemos, déjenme ver, ya parece ser de que se ha salido estaba en el Moodle.
Sí, vamos a ingresar nuevamente. Moodle este. Permítame compartir la pantalla. Ahí. Entonces, vamos a hacer la evaluación. Yo le había puesto unas preguntitas que simplemente lo que tienen es que seleccionar y revisar se podría decir, la información necesaria, ¿ya? Sí. Inge, no me deja entrar al Moodle, sale que no se puede acceder a este sitio. Sí, así también me parece, así también yo le veo que no me deja No, no. ingresar. Sí, 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 tiene razón, no me permite. No sé si ingresaron el día de ayer y se pudieron bajar una información, yo les subí desde ayer esa información. El señor Pinto me solicitaba la información desde el fin de semana que necesitaban y que querían estudiar y que estaban desesperados por estudiar. Entonces, para mí también resultó muy chévere. Entonces, yo por eso, con esa finalidad, ya les subí toda la información el fin de semana. Sí, sí, lamentablemente no nos permiten. Ya, hagamos algo, ¿les parece? ¿Les parece si yo en el grupo, pongámonos aquí en el grupo es de introducción? Ya no nos queda más, ahorita ya no podemos hacer más. Yo aquí, yo les voy a subir el examen. ¿Sí? Primero, subamos aquí, ¿saben qué? Si de pronto esta información no se les logró subir, ¿sí? Esta información que yo ahorita les comparto, porque esta es la parte clave, ¿ya? Vamos a tratar de que esta información yo les pueda compartir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a poner este aquí y les mando, ¿sí? Ahora no les saldrán que no tienen el WhatsApp, que no funciona, ya saben los diferentes detalles cuando no. Todo mundo, si yo quisiera que por favor, todo mundo ya tiene la información, esta que dice producción y energía eléctrica, si pudieron ingresar al WhatsApp. Sí, que está llegando el archivo. Ya, chévere. Espero de que sí, ¿no es cierto? Porque teóricamente ya han revisado. Sí, ahora, eso en cuanto se refiere a ese detalle. ¿Les falta alguna información? ¿Les hace falta alguna información o todas todo lo que son el código de ética de la ESPE, todo eso sí tienen? Sí lograron entrar porque eso está desde el día sábado está. Sí, porque como les comento, el señor Pinto me solicitaba que todos estaban pidiendo que querían estudiar. Yo ya les subí. Ahora la pregunta es si todos tienen. Ya, listo, entonces todos tienen, ¿no es cierto? No dicen nada, entonces yo asumo que todos tienen. No, Ya. Inge, no tenemos todos, Inge. Por eso mismo les pregunto, pero nadie dice nada, entonces yo asumo que ya todos tienen, pues. No, es que Sí. solo se abría en la compu, pero no se descargaba, Inge. Bueno, entonces voy a poner el código de ética de la ingeniería. ¿Sí? Inge, porfa. Ya. El código de ética de la ESPE. ¿Qué otro detalle más? Este que dice ética profesional. Ya, ese es muy bonito, es el que les mandé a hacer los deberes, ¿no? El de centrales de generación ya está. La ley de reglamento de la ingeniería, les pongo. Sí, si de pronto nos hace falta alguna otra información, solicito de la manera más cordial, ustedes que son muy investigadores, puedan revisar la informacioncita esa, buscando en el internet, ¿no es cierto? Entonces, ahora permítanme ingresar a la evaluación que yo ya les había subido, pero que lamentablemente, como le vemos que nuestro famoso Moodle no funciona. Sí, no es raro, pero sucede, ¿no es cierto? Veamos aquí en introducción, veamos en cuestionarios. Yo les había aquí puesto un cuestionario justo para el día de hoy. Veamos si es este mismo. Sí, este mismo es. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a compartir este examen. Sí, a mí me gustaría, no es nada del otro mundo, no se está buscando nada, qué sé yo, que no exista detalles, no existe información. Más bien, yo considero de que debido a que todo mundo ha estado muy meticuloso revisando la información, han presentado unos deberes bastante interesantes. Entonces, yo les he hecho una pregunta de revisar algunas preguntitas, algunos detalles de lo que se les ha compartido. Si no pudieron tener a la mano, ya les comparto ahí. Sí, y ahora a mí me gustaría que la resolución de este ejercicio, sí, por ejemplo, aquí ya les voy a indicar más o menos en qué consiste. Mire, pues aquí está un examen, ponen el nombre, evidentemente que me tendrían que esto presentar en Word, ¿no es cierto? Sí, le ponen el nombrecito, ¿sí? ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos, por ejemplo, simplemente explicar, mire, ¿sí?
Si ustedes lo pueden escribir sobre este o le pueden cambiar, lo que sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? O capaz, ¿saben qué? De poderles mandar en Word. Yo creo que en Word, ¿no es cierto? Sí, hagamos eso. Les voy a mandar en Word este detalle con la finalidad de que ustedes puedan escribir ahí mismo y me manden. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, entonces aquí están, vea, detalles que de lo que ya vimos. Entonces, lo único que yo quiero es que llenen. Si hay algo que no exista, buscan tranquilamente y eso me reenvía. ¿Sí? Entonces, para que lo puedan escribir en la misma hojita, ¿sí? Les voy a enviar en Word. Déjenme ver si tengo. Así que aquí sí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a enviar en Word para que ahí mismo lo hagan y me devuelvan. Pero en este caso no vamos a poderle subir al Moodle. Me pasan por mandándome un archivito al WE Sánchez, a mi correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le envío ahí, ¿ya? Perfecto. Ya está todo. Sí, ya está todo el documento que ustedes necesitan. Entonces, siendo las 7:38, básicamente 7:40. Entonces, eso lo vamos a dejar abierto hasta 10 para las 9, ¿les parece? Entonces, 10 para las 9 nos volvemos a conectar. Yo estoy pendiente aquí porque voy a seguir realizando unos trabajos. 10 para las 9, yo les pregunto cómo les va. Sí, entonces yo voy a recibir, evidentemente que ustedes me pueden entregar hasta después, pero yo solo les voy a recibir hasta los que me entreguen hasta máximo las 9 de la mañana. Sí, no es nada difícil, nada del otro mundo, simplemente es revisar detalles de los mismos archivos que se les ha compartido. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier novedad, yo estoy aquí pendiente de las preguntas que me puedan hacer. Sí, yo solo voy a apagar el micrófono nada más, pero cualquier detalle ustedes me escriben o me hablan, que yo sí les puedo escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, en este momentito, ¿ya? Si no, no hay ningún problema. En el transcurso de la evaluación me comenta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya, señores, que les vaya muy bien, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún detalle que no se entienda, me comunica. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, simplemente dejo de compartir para que ustedes puedan trabajar sin problema. ¿De acuerdo, señores? Cualquier novedad me avisa, ¿no?
Inge, disculpa una pregunta, por favor.